La Biblia dice cómo ellos iban en la travesía y pronto se encontraron con un fuerte viento que amenazaba la barca donde ellos se encontraban. Dice la Biblia que Jesús caminando sobre las aguas llegó hasta donde ellos estaban. Tú puedes darte cuenta cómo así es. El Señor nos ama tanto que Él cruzaría un océano para salvarnos. Él vino desde los cielos a la tierra para salvarnos. Y dice aquí como cuando le vieron venir, se llenaron de miedo creyendo que era un fantasma. Entonces Jesús les habló, dice de inmediato, y les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Mira qué maravilloso. Él dijo, yo estoy aquí. Él se estaba manifestando de una manera sobrenatural. Dios quiere que tú puedas experimentar y vivir sin límites en este tiempo, porque cuando Él se manifiesta, todo cambia. Cuando Él se manifiesta, el Señor hace que las cosas cambien, porque cuando Él viene, hace que gobierne el cielo en la tierra. Y por esa razón, cuando nosotros clamamos a Jesús, es que Él se manifiesta, porque lo que nosotros necesitamos es que el cielo gobierne en la tierra. Las dificultades que vivimos en este mundo se deben a que este mundo está separado de Dios. Y lo que este mundo necesita es que el cielo se manifieste en la tierra. Así que dice que entonces Pedro, uno de sus discípulos, lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Mira qué interesante, cómo este era uno de los discípulos de Jesús, Pedro, y cómo él tenía un anhelo y él deseaba, y es porque Dios, nosotros como fuimos creados a su imagen y semejanza, tenemos esa inclinación también. Finalmente hay en nosotros una necesidad de conocerle y de poder conocer a un Dios que hace grandes cosas en nuestra vida. Así que Pedro era un hombre que tomaba riesgos y lo vemos aquí como él quería también hacer lo que el Señor estaba haciendo, caminar sobre las aguas. Y él sabía que si Jesús daba la orden, Pedro había entendido o había conocido lo suficiente al Señor Jesús para entender que si él hablaba y él daba la orden, en lo que Jesús decía había autoridad y poder, y él hacía que las cosas cambiaran de una manera sobrenatural, porque todo lo que Dios hace está por encima de lo normal, está por encima de lo natural, de lo común, está por encima de lo que nosotros podemos razonablemente entender. Así que el Señor Jesús le respondió, sí, ven, observa cómo el Señor Jesús es lo que desea. Él nos llama a caminar sobre las aguas. Aún el Señor Jesús declaró, cosas mayores que yo hice, ustedes harán. A todos los que creen en mí, cosas mayores de las que yo hice, ustedes harán, porque el deseo de Dios es manifestarse a través de nuestra vida. Una vez que le hemos conocido, nosotros vamos a manifestar la grandeza y el poder sobrenatural de Dios. Así que observa cómo el Señor Jesús no le pareció mal, no le pareció, no le pareció fuera de lugar, no le pareció un atrevimiento de parte de Pedro querer también llegar a él caminando sobre las aguas. El Señor Jesús le dijo, ven. Era todo lo que Pedro necesitaba oír para poder poner su pie fuera de esa barca. Cuando nosotros oímos lo que Dios está hablando a través de la Biblia, estamos oyendo la voz de Dios. Él va a manifestarse de dos maneras a nuestra vida, a través de lo que Él habla, porque lo que Dios habla y dice tiene un poder creativo. Podemos ver cómo en el principio dice que Dios hizo los cielos y la tierra y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego dice que Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Lo primero que Dios hizo para traer orden y belleza al mundo, al planeta fue, dice, declarar luz. Y esa luz habla de la presencia misma de Dios trayendo belleza y orden cuando había oscuridad y caos. Así que cuando nosotros oímos lo que Dios habla en nuestra vida, y ahí está el poder creativo de Dios. Así que vamos a encontrar en la Biblia declaraciones en las cuales Dios dice lo que Él quiere hacer a nuestro favor. Estas son las promesas de Dios. Dios promete y declara
todo el bien que quiere hacer en nuestra vida. Todavía hay una maravillosa noticia y es que todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida ya se hizo a través de Jesús. Eso ya está hecho. Así que si ya Él lo hizo, entonces lo que se trata es que nosotros lo recibamos, que nosotros lo creamos y por tanto lleguemos por tanto nosotros a recibir lo que Dios nos ha dado creyendo y entonces se va a manifestar aquello que Él ya hizo. Así que toda necesidad que hay en nuestra vida tiene ya una respuesta. Por eso la Biblia dice ahí en Romanos capítulo 8, como estaba leyendo hace un momento, en el verso 31 y 32, dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, el que no rehusó. Está hablando de Dios haber estado dispuesto a hacer que Jesús viniera de los cielos, dejara su lugar en la gloria, tomara forma humana para morir en esa cruz. Dice que no lo rehusó, no escatimó, dice entregar, dice a su Hijo, que dice que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que aquí dice que a través de Jesús ya tenemos sanidad, tenemos abundancia, a través de Jesús tenemos ya la respuesta de Dios para restaurar el matrimonio, para sanar la familia, para abrir puertas de oportunidad. Ya Dios ha dado respuesta. La salvación de Dios consiste en el poder de Dios manifestándose para dar una respuesta sobrenatural a nuestra situación y a nuestra necesidad. Por eso es que Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Él había oído la palabra, había dado la orden el Señor Jesús de que él caminara sobre las aguas. Dios ha dado la orden para que nosotros caminemos sobre las aguas. Esto es, caminemos en este mundo sobre toda adversidad, sobre toda dificultad. Caminemos por encima de lo natural, caminemos por encima de lo normal, de lo común y podamos vivir una vida extraordinaria. El Señor desea que tú puedas alcanzar todo tu potencial y puedas cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces nos dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Aquí tú puedes ver cuál fue el problema que tuvo Pedro. Y dice que él estaba caminando sobre las aguas. Él había oído lo que el Señor le había dicho, ven, pero en su mente comenzó un conflicto. Y es aquí donde nosotros podemos entender que la palabra del Señor, lo que Dios dice en la Biblia, nos ha sido dado para que podamos nosotros renovar nuestro entendimiento y cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra manera de pensar. Así que Dios desea que tú le conozcas y por tanto conozcas su voluntad para tu vida. Cuando nosotros llegamos a identificar y dejamos de ignorar la voluntad de Dios para nuestra vida, nos vamos a dar cuenta todo el bien que Dios nos quiere dar, todo el bien que Dios ya nos ha dado. Y esto va a cambiar nuestra mente. El grave conflicto que muchas veces tenemos es que estamos viviendo con un conflicto en nuestra mente con Dios. Muchas personas piensan y creen que todo lo malo que les sucede es algo que Dios ha permitido. Y te tengo una buena noticia que va a sanar tu fe y va a sanar tu corazón. Y es que de ninguna manera Dios ha permitido nada malo que pueda sucederte en la vida. La Biblia también nos dice en otra parte, en la carta de Pedro, en el capítulo 1, nos dice que Dios dice que de Él viene toda buena dádiva y todo don perfecto, que en Él no hay sombra ni cambio. Nos está diciendo la Biblia también, entonces, que de Dios viene todo bien, de Dios no viene el mal. Más bien, quiero que sepas que muchas veces hemos estado tolerando situaciones que Dios no desea para nosotros y por ignorar realmente lo que Dios siente, lo que Dios piensa y el corazón de Dios, hemos nosotros permitido y hemos tolerado que toda clase de mal venga a nuestra vida y nos lastime. Muchas personas aún piensan que las enfermedades es algo que Dios ha traído a sus vidas. Dios no ha traído enfermedad, Dios ha traído sanidad. El Señor Jesucristo dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hay un ladrón que ha robado la verdad. Hay un ladrón que te ha tenido en ignorancia, que ha robado la verdad de Dios y ha robado la voz de Dios y las palabras que Dios está hablando a la humanidad. Y lo que nosotros necesitamos es salir de esa ignorancia, volvernos a Dios para conocerle. Tú necesitas tener